Nuevamente estamos aquí con ustedes en una nueva entrega del programa educativo Lo Esencial con Alexis Fradera, el programa educativo que fomenta la difusión del conocimiento en la República Dominicana. Hoy, como cada domingo, vamos a tratar un tema de interés general para todos ustedes y un tema que envuelve a todo el país, a toda nuestra nación. Hoy vamos a hablar sobre marca país. ¿Qué es la marca país? ¿Es importante para la República Dominicana tener una marca país? ¿Qué se ha hecho al respecto? ¿Cuáles son las perspectivas? ¿Qué elementos componen la marca país? Sobre ello vamos a hablar con un especialista en la materia, quien es, digamos, un estratega de marketing, quien ha hecho diferentes estudios de mercado, tanto en el sector privado como en el área estatal, que tiene una vasta formación en dirigir procesos, campañas políticas, estrategias de comunicación, etcétera. Con él vamos a hablar de este tema de marca país, porque maneja el tema y es un especialista en la materia. Él se llama Jonathan Cabrera y está con nosotros y vamos a sacar todo el jugo. Bienvenido, Jonathan. Muchísimas gracias, Alexis. Encantadísimo estar aquí contigo. Me alegro, me alegro. Jonathan, háblanos un poco, ¿qué es una marca país? Bueno, en esencia, la marca país es una propuesta única de elementos multidimensionales que se conforman en una nación. Cuando hablamos de elementos multidimensionales, te puedo decir que entran en acción o en consideración aspectos como la identidad, lo que sucede en los deportes, lo que sucede en el mundo de los negocios, lo que sucede inclusive en el mundo del espectáculo. Estos elementos, y un elemento muy importante que es toda acción que tiene el Estado, lo que le llaman el gobierno, ¿no? El gobierno en sentido general. Cuando tú mezclas todos estos elementos, terminan siendo transversales y ayudan a que el país pueda tener una reputación positiva o una reputación negativa en el concierto de las naciones. Ok, o sea, cuando hablamos de marcas, regularmente pensamos en un nombre, o en un logo, o un símbolo. Entonces, aquí yo veo cuando tú lo explicas, que esta marca es más bien una reputación, una imagen, es una especie de visión. ¿Cómo quiero que me vean? Sí, evidentemente, de un país lo que se quiere vender es una visión, pero una visión de las cosas bien hechas. Claro. De las cosas bien hechas porque el rol que tiene un país o quien dirige los destinos de una nación, en principio es que tú puedas generar bienestar para todo el que habita ese espacio geográfico. Entonces, en función de eso, si tú atraes inversión extranjera, pues se beneficia el país con esta inversión. Si atraes turismo, también beneficias, pero igual que hay un elemento que mucha gente, que la gente quizá no le presta mucha atención, y es que un país exporta mano de obra. Por ejemplo, la diáspora es nosotros exportamos una mano de obra, pero además esa diáspora es un vector de las costumbres del país. ¿Un vector? Un vector, sí, es como un mosquito. Entonces, el comportamiento que tenga ese dominicano al país donde él vaya, va a ser un reflejo de lo que somos nosotros como país. De ahí es que es tan importante el comportamiento de la diáspora en los otros países. Pero igual, toda acción que realizan los que componen las instituciones que componen el Estado, también tienen un impacto en cómo ese individuo puede ser recibido en ese país. Okay. Es decir, un norteamericano, aquí nosotros podemos recibirlo de brazos abiertos e inclusive podemos intuir que su nivel de educación es superior al de nosotros. Sí. Y eso tiene que ver un tema con las políticas públicas. Aunque no lo sea, en el caso de ese en particular. Ese en particular lo pongo, claro. Pongo el caso en particular, aunque no lo sea. Claro. Entonces, cuando hacemos un análisis, vemos que el dominicano, en términos de análisis comparativo, pues, competitivo, pues puede tener un tema digamos, de debilidad. Ok, bueno, eso es entonces, ¿qué es una marca país? Ahora, me imagino que una marca país se compone de diferentes elementos. ¿Cómo está compuesta? Sí, claro. Hay un gran reputado consultor, digamos que el que en principio es que aborda el tema, que se llama Simon Anholt. Él diseña un hexágono, y en ese hexágono habla del turismo, habla del gobierno, habla de la gente, habla de la inversión, la inversión y la inmigración. También habla de la herencia, de ese país. Mira, cuando decimos herencia podemos decir de la historia, la cultura. Sí, porque ¿qué sucede? En el concierto de las naciones, y eso ya lo planteaba Samuel Huntington en su libro El choque de las civilizaciones, él anticipaba y decía, cuando a ti te preguntan en otro país quién tú eres, no te preguntan tu nombre y tu apellido, sino quién eres tú como cultura. Y entonces, en función de eso, tú generarás antagonismos o no.
será bien recibido o no. Entonces lo que se hace interesante es precisamente la cultura. De ahí que para la elaboración de una estrategia de marca país es fundamental el elemento de la identidad de ese país. En el caso de la República Dominicana, nosotros tenemos, a mi entender, como estudioso del tema, tenemos un gran problema para el diseño y estructuración de un proyecto marca país. Y es que como dentro de nuestra historia no queda claro si nosotros somos, cuál es el legado que tenemos de los indígenas, de los africanos, de los hispanos, de los españoles. Pero además que tenemos una diáspora de más de 2 millones de dominicanos fuera del país que ejercen una presión muy grande y te generan subculturas. Ok, o sea que en resumen, digamos que los elementos que estructura marca país son, en resumen. Estamos hablando del gobierno, de la inversión, del turismo, de la gente, de la inversión y la inmigración. Estamos hablando, se me está pasando uno, mencioné el turismo. El turismo. Y dijimos la historia, ¿no? Los orígenes. Y la historia. Bueno, pues está bien. Vamos a ir a una pausa. Cuando regresemos vamos a hablar sobre si la marca se tiene o se es. Y además también de cuáles son precisamente los orígenes de la marca país. A ustedes no se muevan. Están viendo Lo Esencial con Alexis Fradera. Seguimos con el programa educativo Lo Esencial con Alexis Fradera, conversando con Jonathan Cabrera. Él es presidente de la empresa New Panel Consultores y con él estamos hablando sobre marca país. Jonathan, ¿una marca país se tiene o se es? Las marcas se crean. Se puede tener un nombre de marca, pero lo que es una estrategia de marca o de branding, utilizando el concepto anglosajón, se diseña toda una estrategia, porque tú puedes tener el nombre de marca y puedes ejercer acciones que pudieran llamarse de marketing y de comunicación, pero cuando no la integras en función de un fin, no estás trabajando el branding. Sobre todo porque una marca debe generar una experiencia, y la experiencia siempre tiene que ser positiva y duradera. Eso es interesante. Una marca debe siempre generar una experiencia. Una experiencia positiva y duradera. ¿Cuáles son los orígenes de la marca país? ¿Desde cuándo estamos hablando de marca país? Bueno, el concepto es nuevo, pero el concepto es muy nuevo, lo que le llaman el country branding per se, ¿no? Y ese, cuando las naciones descubren, sobre todo los países desarrollados, que con la apertura de los mercados y la globalización, ellos necesitaban tener elementos que lo pudieran diferenciar de sus competidores, ¿verdad? Pero los orígenes como tal, como políticas de Estado, tienen su origen en el siglo pasado, y comienza con las políticas que implementaron Woodrow Wilson y Roosevelt. Uno dice el siglo pasado, eso suena hace mucho tiempo, eso puede ser hace 20 o 25 años, 30 años. No, el siglo XX, a principios del siglo XX. A principios del siglo XX, porque aquí lo que se buscaba ya era que los estados pasaran de ser de estados meramente bélicos, pasaran a ser a estados morales. Entonces, al ser estados morales, entra en acción en lo que es el derecho internacional público. De ahí es que nosotros vemos que tú tienes la ONU, tienes la OEA, se crean todos esos organismos internacionales, y lo que se buscaba era más el diálogo. Entonces, en función de eso, se busca que antes de tú invadir un país, primero o prefirieras auxiliarte de los medios de comunicación para influir en la percepción que tiene ese pueblo sobre ti, sobre tu mejor recibido. Ahora, ¿cuáles son los casos más, digamos, más importantes en materia de marca país? El caso más importante, sin lugar a dudas, es Estados Unidos. El Made in America, el sueño americano. Los Estados Unidos es la marca más... si se hace una valoración de marca, es la marca país que tiene el mayor valor económico. Tiene ahora mismo una amenaza. Por ejemplo, tú tienes el caso de China, que antes a China se percibía como un país
que tenía una mano de obra barata y que no tenía Sí. productos de calidad, y eso se ha Inhumana. visto, y exacto. Claro. Evidentemente, en esos países, cuando tú trabajas un proyecto de marca país, tú tienes que ir fortaleciendo una serie de elementos, entre los que están los derechos humanos. Claro. Porque precisamente cuando tú diseñas una estrategia de marca país, entre los elementos que son importantes es cómo te perciben los organismos internacionales, Okay. y cómo el país interactúa con ellos. Ok, ¿y qué otros casos hay? O sea, bueno, Estados Unidos, pero se habla mucho, por ejemplo, del caso Colombia, tú me lo comentabas. Sí, claro. Por ejemplo. Claro, Colombia ahora mismo es un caso de éxito, pero también lo es Chile. Claro. Chile con la desventaja, por ejemplo, que teniendo a su alrededor dos monstruos como son Brasil y como son Argentina, pues tenía una dificultad. Entonces, fíjate que Chile se ha centrado mucho en vender hacia el exterior un crecimiento económico importante, pero también un gran fortalecimiento de la cultura cívica y ciudadana del chileno. A diferencia, ¿qué sucede cuando te hablo y te menciono los dos casos de Chile, de Brasil y Argentina? Bueno, en el diseño de la estrategia, tú tienes lo que le llaman market drivers, que son elementos donde tú montas el mensaje porque es más fácil conquistar mercados. En el caso de Brasil y en el caso de Argentina, tú tienes, por ejemplo, la samba. Claro. En un lado tiene el tango, el otro, pero también tiene fútbol, Claro. que son dos potencias. Entonces, cuando mirabas a Chile, tenía esa ¿Qué deficiencia. tiene? Bueno, vino. El vino. De los Andes. Mencionas el vino, Ajá. y entonces el vino es un elemento importante, Sí. que lo ayuda a ellos a posicionarse como un país que tiene un producto made in Claro. Chile, que Claro. es de marca mundial. Así es. Y entonces tú dices, ese país tiene productos de calidad que pueden competir con productos franceses, con productos españoles, del caso de la categoría del vino, como con productos norteamericanos en el caso Ahora, de los vinos ¿estos países californianos. definieron una estrategia de marca país o llegaron ahí? Pues fruto de tal vez de las empresas, de los productos, ¿cómo No, fue el eso? sector privado se empodera. El sector privado se empodera y hace que el gobierno pues tenga que tomar carta en el asunto. Tú mencionabas el caso de Colombia. Recuerda que hace apenas 5 años Colombia era solo conocida por la violencia que imperaba en Colombia. Ahora mismo Colombia ha ido mejorando mucho. Fíjate que todos esos aprestos de diálogos que tú ven, lo que Claro. buscan es mejorar la imagen de Colombia hacia el mundo. Claro. Dice, el peligro es el que te quede, es el eslogan de Colombia. Ok. Entonces, Bueno. y para concluirte, para que sepas algo, ahora mismo la República Dominicana y Colombia, ya no, República Dominicana no le exige visa a los colombianos. Eso Ok. es un parte de de cómo ha mejorado la imagen las de relaciones. Colombia en el caso de Bueno, la República hablando de Dominicana. Colombia, Chile, Argentina, Brasil, bueno, tengo que hacer otra pregunta. ¿Tiene la República Dominicana una marca país? Vamos a responderla cuando regresemos de la pausa. A ustedes no se muevan y sigan viendo Lo Esencial con Alexis Fradera. Continuamos conversando con Jonathan Cabrera, presidente de New Partner Consultores, hablando sobre marca país. Jonathan, ¿tiene la República Dominicana una marca país? ¿Es una marca país? No, la República Dominicana tiene un nombre de marca, pero no Ok. tiene un proyecto marca país, y eso se puede ver en la manera en que se dirigen las acciones desde el punto de vista del gobierno. Hay unos antecedentes, sí se han intentado, se hicieron unos estudios, se han realizado varios foros, pero esos foros solamente han atacado o se han concentrado en aspectos que tienen que ver con la competitividad o que tienen que ver con aspectos de las exportaciones y la inversión extranjera. Okay. Entonces, cuando estamos hablando de una estrategia marca país, entra en consideración lo que yo te planteaba en principio y tomando como ejemplo el hexágono de Simon Anholt. El gran desafío que nosotros tenemos como país es definir si somos ya por fin una nación multicultural o multirracial. Eso nos permitiría tener un mensaje mucho más claro en esencia de lo que sería la República Dominicana. Queda muy claro que la identidad no es única, es decir, tú tienes, por ejemplo, con que en el norte tienen una manera de hablar el castellano, en el sur tienen una manera de hablarlo, en la ciudad, en el Distrito Nacional tienen una manera de hablarlo, en el este tienen una manera de hablarlo,
pero por ejemplo igual si te vas y buscas en cada una de esas regiones, cada uno tiene ritmos muy particulares, entonces son parte de su identidad. Entonces, cuando se va a hablar de un diseño en esencia de marca país, porque debe existir una esencia como tal, que es lo primero que tú puedes definir con una palabra. Eso se hace imposible se hace difícil eso. Con la República Dominicana. Por ejemplo, nosotros, bueno, República Dominicana se ha destacado, digamos, turismo, nuestras hermosas playas, la gente, el calor humano, la simpatía, digamos, bueno, la cerveza Presidente, el ron, el tabaco, ¿verdad? O sea, son productos que, digamos, que se han destacado. Sí, claro, pero la música, el merengue, Juan Guerra. Mira, tú mencionaste algo muy importante y que yo hago mucho énfasis cuando abordo el tema. Uno de los grandes errores que cometemos en la República Dominicana es vender con que la afabilidad del dominicano, la alegría del dominicano es una marca país. No lo es. No es parte, no es. No, eso ayuda en el caso del turismo. Okay. Pero en el caso de construir una nación que se enfile hacia el desarrollo, eso no contribuye. Okay. Porque la alegría es sinónimo de esparcimiento y no es de concentración. Entonces, cuando estamos hablando de un proyecto marca país, lo que queremos es que se sepa que la República Dominicana tiene gente capacitada, que es alegre, pero que tiene calidad y que puede producir productos de marca mundial. Ahora, ¿por qué hay que ser una marca país? ¿Por qué hay que tenerla? ¿En qué ayuda eso a la República Dominicana? Porque cuando tú haces un análisis competitivo entre las naciones, la que tenga mejor reputación tendrá mayores posibilidades de que la inversión extranjera llegue a ese país, de atraer mayor turismo, de que su diáspora pueda ser mejor recibida, pero además puedes atraer mano de obra cualificada, es decir, los países compiten por atraer cerebros, claro, y esos cerebros benefician el desarrollo de esos países. Entonces, esos elementos contribuyen al fortalecimiento de la marca país, pero además, cuando tú tienes un proyecto marca país, obligas a que las instituciones del Estado tengan que hacer las cosas bien, porque ya como hay una interconexión con el mundo, toda acción emanada de algún poder público tiene un impacto positivo o negativo para el país. Okay. Entonces, de ahí es que es tan importante que antes de evacuar cualquier tipo de institución, cuando hablo de instituciones me refiero no solo a la justicia, no solo al gobierno de turno, hablo también de los propios partidos políticos y del sistema electoral. Por ejemplo, en la economía, los países tratan de controlar la tasa de cambio, los índices de precio y demás, pero lo que sostiene la democracia es el voto. Así es. Por ejemplo, entonces los partidos políticos juegan un rol fundamental en esto. O por ejemplo, una sentencia que emita un tribunal de la República que vulnere los derechos ciudadanos o los derechos de las personas jurídicas, en el caso de las empresas, eso tiene un impacto. Claro. Es decir, cuando un país no puede preservar los derechos ciudadanos, no puede preservar la inversión extranjera. ¿Y cuáles instancias estatales tienen que ver con el tema de marca país? Mira, un proyecto marca país siempre tiene que estar dirigido, en principio, desde el Poder Ejecutivo. Una de las cosas que yo he planteado es que se debe crear la Oficina de Marketing de la República Dominicana, que despache directamente con el Poder Ejecutivo. Pero cuando hablamos de la Oficina de Marketing de la República Dominicana, fíjate que hablo de la República Dominicana, claro, que aunque despacha directamente con el Poder Ejecutivo, con el presidente de turno, es transversal a todas las instituciones del Estado. Estamos hablando del país. Estamos hablando del país, ¿no? Claro. Entonces, ¿quién juega un rol importante? Pues el Ministerio de Relaciones Exteriores, sobre todo porque tiene que haber un reenfoque de la manera en que se maneja la política exterior. La política exterior ya no puede ser la política de la diplomacia de conciliábulo, aquella diplomacia secreta y demás, porque como te decía, en principio del siglo pasado, cuando Woodrow Wilson y Roosevelt impulsan ya la diplomacia pública como manera de manejarse, lo que ellos le pedían a los estados era que toda convenio o toda acción que se llevara entre los países fuera de carácter público, okay, y que sus ciudadanos se enteraran, pero que el mundo se enteraran, para que fuera más transparente. Bueno, pues entonces ahí entramos ya a la parte final. Quisiera preguntarle entonces, ¿cuál es el desafío, cuál es nuestra tarea pendiente hacia lograr una marca país, que la República sea una marca país, y en qué tiempo tú vislumbras que pudiera lograrse eso? Bueno, lo primero que debe haber es una discusión profunda sobre qué es lo que somos como país, es decir, en términos identitarios.
yo soy de lo que creo que la República Dominicana debe asumirse como una sociedad multicultural o multirracial. Y eso lo vemos. Eso lo vemos ahí, en principio. Ya que no podemos decir, por ejemplo, como el caso de Estados Unidos, que es una sociedad que se ha construido en base a la migración, a la inmigración. Por ejemplo, Brasil, hace ya un par de años, asumió como una política de Estado que es un país multicultural. Y tenía que hacerlo para poder tener un elemento más fácil para poder competir en términos internacionales, y vemos los resultados que tiene Brasil. También necesitamos una reforma del servicio exterior. El servicio exterior tiene que ser más proactivo para impulsar los productos dominicanos, pero también trabajar en la creación en los países de lo que yo le llamaría, de alguna manera, si se puede decir, centros culturales de la República Dominicana. Por ejemplo, nosotros tenemos el Colegio Dominicano-Americano, tenemos la Alianza Francesa. Esos son elementos de la diplomacia pública. Así es. Yo en un artículo escribía que lo que sucedió en Libia y lo que sucedió en Egipto, cuando la gente salió a la calle pidiendo un sistema político que ellos desconocían, que era la democracia occidental, cuando venían de autarquías y dictaduras, eran porque habían sido influenciados por los medios de comunicación de occidentes y salían a buscar un régimen. Entonces nosotros necesitamos también reformular el sistema de comunicación que tiene la República Dominicana. Cuando hablo del sistema de comunicación me refiero a el rol que juegan el canal del Estado o el sistema de comunicación del Estado. Yo creo que la República Dominicana tiene que tener una televisión dominicana internacional que se enfoque en promover los elementos positivos que tiene la República Dominicana y un proyecto de cooperación internacional que, dicho sea de paso, con la actual ley que cursa en el Congreso para reforma del sistema del servicio exterior o el Ministerio de Relaciones Exteriores, hay un solapamiento, porque el Ministerio de Economía tiene la cooperación internacional y a quien le compete es al servicio exterior de la República. La verdad, hay una gran tarea por delante. Jonathan, gracias por estar con nosotros. Realmente, digamos que vamos a ver cómo evoluciona ese tema, y creo que hemos abordado en sentido general lo más importante sobre Marca País. A ustedes agradecer que hayan estado con nosotros y evidentemente que nos vemos en una próxima entrega de Lo Esencial con Alexis Fradera. Muchas gracias.